Mateo 28, 16 al 20. Bien, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amados hermanos. Dice así: pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte de Jesús, donde Jesús les había ordenado. 17 ustedes. Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20, todos. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el cielo. Vamos a orar, amados hermanos. ¿Sí? Amado Padre que estás en el cielo, Dios, aquello que con la reverencia del caso, Dios, nos acercamos a usted. Nos acercamos en este momento, Dios, pidiéndote perdón, Dios de la gloria, contristado y humillado a sabienda, Dios de la gloria, Señor, que cada día te ofendemos, Dios mío, Señor, y por lo tanto perdónanos, y que la toda poderosa sangre del Cristo de la gloria, amor, repite todas nuestras manchas, nuestras arrugas, que arresten todavía, mi Dios, de sacar nuestras vidas en alma, cuerpo y espíritu, sabiendo que usted lo da, de antemano, muchísimas gracias por perdonarnos y la sangre de Jesús limpiarnos de todo pecado. Y ahora, mi Padre, pedimos esa buena palabra con esa buena sazón única que solo en tu Hijo amado Jesús la tenemos, mi Padre. Te pedimos, Padre, que nos las dé en la persona de Jesucristo, ese pan nuestro de este día, sabiendo que también hará de antemano. Muchísimas gracias, Dios mío, por hacerlo. Control, dominio te pertenece, y la gloria, la honra, la alabanza, predicación, adoración solo es tuya. Recibida en el nombre de Jesús, te damos amén y amén. Bien, amados hermanos, el tema del bautismo, el verdadero bautismo de su pueblo. Hemos leído en Mateo 28, 16 al 20. Arriba dice la gran comisión, el gran encargo, el básico encargo de Jesús hacia el pueblo. La base, que vaya por todo el mundo predicando el Evangelio. Encomienda para todo hombre de Dios, para todo discípulo, para todo llamado a la boda del Cordero. Y le dice que bautice. Y lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para entender esto, por favor, siempre digo, sobre el tema del bautismo, hay que saber doctrina, hermano. Les recuerdo que la doctrina nos permite saber todo, absolutamente todo, de un tema. Y al saber todo de un tema, los hombres y mujeres que están al frente de alguna obra van a dar doctrina al pueblo, porque doctrina es algo completo. ¿Sí? Es un tema bíblico completo. Eso se llama doctrina. Y si un hombre que está al frente de una obra, hombre o mujer, da un tema, tiene que darlo todo completo, a fin de que acometa o haga la voluntad del Padre Celestial, que es que el pueblo tenga todo el conocimiento de Dios de forma completa. Repito, a fin de que todo el pueblo de Dios tenga el conocimiento de Dios de forma completa, que es lo mismo que dijo el apóstol Pablo: hasta que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento del varón perfecto. ¿Sí? Entonces, eso Dios le encomendaba a los hombres que están al frente. En este tema del bautismo, ¿verdad?
Personas que se atreven a bautizar, instituciones, religiones, que se atreven a bautizar como le dan la regalada gana. ¿Sí? Ya vemos la forma de bautizar de la religión tradicional. Cogen a la criatura pequeña, le mojan la pelada, le echan un poco de agua. Ya está bautizado, hijito mío. ¿Sí? Un bautismo ridículo. Porque todo lo que el hombre hace o dice tiene que estar basado a la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando piense conforme a la palabra. Y si alguien habla, hable conforme a la palabra. Tercero, y si alguien actúa, tiene que actuar basado en la palabra. Pensar, hablar y actuar conforme a la palabra. Estamos hablando en términos bíblicos, ¿no es cierto? Que si alguien piense conforme a la palabra, si alguien hable conforme a la palabra, y si alguien actúa, tiene que actuar conforme a la palabra. Nosotros vemos en la Sagrada Escritura de este gran mandamiento: Padre, Hijo y Espíritu Santo, bautícenos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Por qué? Solo porque hay que coger el trum, meterlo en el agua y Padre, Hijo y Espíritu. No. Uno tiene que razonar por qué se lo va a hacer, pues. Y el que tiene que dar lo razonado es el que está al frente de una obra, pues. Porque ese que tiene que aprender, pues. Gloria a Dios. ¿Sí? Dárselo a usted razonado a fin de que usted aprenda. ¿Sí? Y sepa para qué es el bautismo. Gloria a Dios. ¿Qué contenido tiene? Bueno, todo completo. ¿Por qué Jesús, decíamos, manda a bautizar Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué es que el apóstol Pedro, en cambio, manda a bautizar en el nombre de Jesús? Parece que Jesús o Pedro está contradiciéndole a Jesús. Por favor, léalo rapidito, eso sí. El libro de Hechos, en el capítulo 19:5, Hechos 2:38, léalo rapidito. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gracias. Hechos 2:38. ¿Algún hermano acomedido, por favor? Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bien, escuchen bien eso. ¿Sí? ¿Está escuchando? Jesús manda en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19 específicamente, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a todos los discípulos. ¿Sí? Y luego, ahora tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19:5, y Hechos 2:38. Hechos 2:38 y 19:5 de Hechos. Que Pedro bautiza en el nombre de Jesús. Decía, parece algo contradictorio. ¿Cómo que Jesús manda a bautizar Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y viene Pedro y dice, bautícelo en el nombre de Jesús. Para entender eso, repito de nuevo, hay que entender doctrina. O en otras palabras, hay que entender las cosas todas completas. Porque si no, va a suceder lo que le ha sucedido a los Jesús solos. Los Jesús solos, usted va allá y lo agarran, lo meten en el agua y le dicen en el nombre de Jesús. Y para arriba, remojado. Y cuando uno le oye, ¿usted por qué lo bautiza? Cuando uno le habla, le dice, ¿por qué usted lo bautiza en el nombre de Jesús? Si
aquí ya Jesús mandó Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos dicen, miren, aquí en el libro de Hechos, capítulo 19, 5, Hechos 2:38, mandó Pedro a bautizarlo en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué hacen esta gente eso? ¿Sí? Estos desviados, que no solamente creen en el bautismo solo en el nombre de Jesús, sino que creen que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres uno nada más. Que arriba no hay tres, dice que hay uno nomás. Entonces es una doctrina desviada, errada. Entonces, pero nosotros, los verdaderos, ¿por qué esto? Decíamos, para entender esta situación de Pedro, ¿por qué es que mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús? Por favor, tenemos que entender primero. Existen tres bautismos. Algún analfabeto bíblico va a decir, no, si hay de ese un solo bautismo, pero ahí es donde ya es hora que desarrollen ese cerebro, pues. Es hora. Es verdad. Bautícenos, dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús. Pedro, en el nombre de Jesús. Acá que lo bautice Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nombre de tres. El otro solo en nombre de uno. Decíamos que sus solos están errados. Y que para entender eso, tenemos que saber que bíblicamente existen tres bautismos. Que más adelante viene Jesús, a los tres le hace un solo bautismo. ¿Sí? ¿Le está entendiendo el asunto? Para que usted no vaya 3 veces al agua o 2 veces al agua y el otro bautismo, el Espíritu Santo se lo haga. Viene el Señor y sintetiza para bautizar al creyente ahí, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué hay 3 bautismos? Primero, el primero fue traído por Juan. ¿Dónde está eso? Marcos 1:5, Hechos 18:25 y Hechos 19:3. Repito, el bautismo de Juan, traído por Dios a través de Juan. Marcos 1:5, Hechos 18:25 y Hechos 19:3. El bautismo de Juan. ¿Por qué de Juan? Cuando Juan bautizaba, Jesucristo todavía no aparecía en la escena de su ministerio, aunque él ya había nacido. Entonces vino de parte de Dios Juan el Bautista, o Juan el que bautiza. Eso significa Juan el Bautista, ¿sí? Y trajo el bautismo. La Biblia dice que ese bautismo que Juan trajo era para arrepentimiento. Mateo 3:11, por favor, léalo de inmediato. Ustedes no dicen amén porque están dudosos o no sé. Pero eso tiene que haberlo leído ya hace rato. Amén. 3:11 de Mateo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Decíamos, amados hermanos, que el bautismo es para arrepentimiento. ¿Dónde está eso? Mateo 3:11, Marcos 1:4, Hechos 19, versículo 4. Lo pueden leer en sus hogares. Entonces, mis amados hermanos, ya vemos que aparece el primer bautismo, que lo aplicaba Juan en nombre de quién. En el nombre de Jesús, del Espíritu Santo, no, Señor. Era en el nombre del Padre. ¿Quién trajo ese bautismo? Juan. ¿Sí? Y así lo dice la Sagrada Escritura. ¿Sí? Le repito, el bautismo que Dios trajo a través de Juan
Está estatizado Marcos 1:5, Hechos 18:25 y Hechos 19:3. Gloria a Dios. Ya aparece el primer bautismo traído de Dios a través de Juan. Nadie en ese entonces bautizaba en el nombre de Jesús. Todavía Jesús no empezaba su ministerio. Solo había el bautismo de Juan, que era traído en el nombre del Dios eterno o Padre nuestro. Luego viene Jesús. Y en Jesús ya vienen dos bautismos. El bautismo en su nombre y el bautismo del Espíritu Santo. Más el de Juan son tres bautismos. Según las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que hizo Jesús de los tres? Lo convirtió en uno. Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso que la Biblia habla, amados hermanos, que de los tres bautismos, Mateo 28:19, léalo por favor. Mateo 28:19, Efesios 4:5. Efesios 4:5 y 28:29, para que usted entienda que de los tres bautismos hizo uno. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ese es el orden de quién? De Pedro. De Jesús, señores. De Jesús. Ya más adelante entenderemos por qué Pedro no habla de que se bautice en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, en el libro de Efesios 4:5 nos habla de la siguiente manera. Un Señor, una fe, un bautismo. Ahí está. Cualquiera que lea ese versículo, si me entiende, malentendido, pensará que solo existe un bautismo. No existe un solo bautismo. Son tres, señores. Gloria a Dios. El traído por Juan, el traído por Jesús y por el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús inteligentemente, nuestro amado Señor y Salvador, de los tres hizo uno. Por eso es que, repito, Efesios, el apóstol Pablo, los Efesios, escribe que los tres eran un solo bautismo. Por eso Jesús habla que vayan a bautizar. ¿A quién? A los gentiles. ¿Por qué a los gentiles? Los gentiles no tenían ni el bautismo de Juan, ni el de Jesús, ni el del Espíritu Santo, si siquiera lo conocían. ¿Y qué tenía que hacer Jesús al mandar a los gentiles? Vayan por todo el mundo. Y mandó allá a todo el mundo a bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la forma correcta de bautizarse, señores. No que Pedro, que en nombre de su vida, tiene que entender por qué Pedro lo hizo o lo mandó a hacer. Leas el libro de los Hechos, capítulo 19, del 1 al 5, por favor, con una voz clara. Algún hermano nos hace ese favor. Hechos 19, del 1 al 5, por favor. Amén. Ay, Espíritu Santo. Pablo en Efeso. Aconteció que entre tanto que los apóstoles estaban en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores y no Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: recibiréis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: cuando Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, en Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Ojalá
Espíritu Santo de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gracias. Entendamos esto. En el libro de Hechos 19 habían discípulos, creyentes, pero solo conocían un solo bautismo. ¿Sí está escuchando? En el bautismo dice de Juan. Ellos ya habían sido bautizados en el nombre del Padre. Ya habían sido bautizados en el nombre del Padre. Acaba de leer. No conocían los dos bautismos más, ya que no habían escuchado del Espíritu Santo ni siquiera que existía. Entonces no conocían el bautismo del Espíritu Santo. Tampoco conocían el bautismo en el nombre de Jesús. Solo conocían un solo bautismo en el nombre de Dios o del Padre. Juan se apercibe, Pedro se apercibe y dice: bueno, Pablo, se apercibe, así que ustedes solo conocen un solo bautismo. Le dijeron: sí, y el Espíritu Santo ni siquiera conocemos si existe. Y han sido bautizados en nombre de Jesús. Tampoco. ¿Qué hizo el apóstol? Sencillo, los bautizó ahora sí en el nombre de Jesús. Ahora ya entienden por qué los bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Por qué Pablo, Pedro lo bautizaron en el nombre de Jesús? Porque hay tres clases de bautismo. Y el de Juan, que Dios lo trajo a través de él. El de Jesús. Y el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, veamos en el libro de Hechos, capítulo 2, 38. Para ver la razón, vuelta, repito, ¿por qué era que Pedro y Pablo dijo: bautícese en el nombre de Jesús? Hechos 2, 38. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ajá. Estaba hablando ya, él estaba hablando de dos bautismos. ¿Sí escuchó? En el nombre de Jesús que se bautice, y viene y le dice: y reciba también el otro bautismo. El cual, el del Espíritu Santo, porque eso es bautismo. ¿Sí? Alguien que tiene el poder de lo alto ha sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sí? Habló. El mismo Jesús habló también de eso, de agua y de Espíritu. Si no naciera de nuevo. Entonces, entendamos bien. Ahora, Pedro se dirige, ¿a quién se dirige? En el pórtico de Salomón predicando. ¿A gentiles? No, señores. Estaba predicando a israelitas. Y los israelitas sí habían aceptado el bautismo de Juan. Usted ve, estudie que todo casi Israel salía al bautismo de Juan. Casi todo lo aceptaron. Entonces, cuando Pedro se dirigía predicando, se estaba dirigiendo a un pueblo israelita que ya había recibido el bautismo de Juan en el nombre del Padre. Cuando ellos se convirtieron, ¿no es cierto?, a Jesús, entonces Pedro, ¿qué tenía que ordenarle?
que se bautice en el nombre de Jesús, a quien ellos no habían creído todavía. Ahora tenían que bautizarse solo en el nombre de Jesús, porque el bautismo de Juan ya lo habían recibido, y aparte le recomendó el tercer bautismo para que reciba la promesa del Padre en el bautismo del Espíritu Santo. Creo que el que tiene el Espíritu Santo lo entiende, y muy claro, Señor. Esa gente de los Jesús solo bautizando en el nombre de Jesús están muy equivocados. A los gentiles que somos nosotros, o que éramos nosotros también, pues ya somos pueblo de Dios, éramos gentiles, señores. ¿Sí? Que no tenían ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. ¿Qué tenía que hacer? El mandato de Jesús, que vaya a bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 bautismos en uno. Entonces esa es la razón por qué ahí está escrito que se bautice, dijo los apóstoles, en el nombre de Dios. Ya sabe la razón. Denle una ofrenda de aplausos. Quisiera dejar esto que se me olvide. Mateo 28, 16 al 20. Puede usted en la casa constatarlo. Mateo 3, 4. Le repito, Mateo 3, 4 y 6. Mateo 28, 19. ¿Para qué es el bautismo? Volvemos a repetir. ¿En qué está basado lo que estamos en esta noche enseñando? Está basado según la Sagrada Escritura. Mateo 28, 16 y 20. También Jesús constituye el bautismo. ¿No es cierto? Dios mismo es el que constituye el bautismo y Jesús lo confirma. ¿Dónde está eso? Le repito, el creador del bautismo fue Dios. ¿Sí? Eso está en Mateo 3, 4. El Padre. Luego Jesucristo lo confirma. Ya eso en Mateo 28, 19. Ahora, ¿para qué es el bautismo? ¿Dónde está escrito para qué es el bautismo? Mateo 3:11 dice que es para arrepentimiento. Marcos 1:4, Hechos 19, 4 y 5. Ahí constata que el bautismo es para arrepentimiento, o en otras palabras, para hombres verdaderamente arrepentidos. ¿Cuántas clases de bautismo hay? Según las Escrituras, 3. ¿Por qué Jesús mandó a bautizar Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque de los 3 hizo uno. ¿Sí? Entonces, qué inteligencia es nuestro Señor Jesucristo. También nos hemos encontrado que el apóstol Pedro y otro apóstol más, como Pablo, describe que hay que bautizarlos en el nombre de Jesús. Ya entendemos ahora por qué que fueron bautizados y por qué se bautizaron. ¿Por qué los apóstoles sugirieron que se bauticen en el nombre de Jesús? Porque ellos ya habían recibido un bautismo. Y ahora lo único que les restaba es bautizarse en el nombre de Jesús y recibir el tercer bautismo, que es el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Así que no nos olvidemos, amados hermanos. ¿Sí? El bautismo del Espíritu Santo está en Mateo 3:11, Juan 3, versículos 5 y 6. Ahí está el bautismo del Espíritu Santo. Mateo 3:11, Juan 3, 5 y 6. ¿Sí? Igual, el bautismo de Jesús, lo repetimos de nuevo, Hechos 19:5, Hechos 2:38. Y el bautismo de Juan está en Marcos 1:5, Hechos 18:25 y Hechos 19:3. Ahí está el bautismo de Juan. Por tanto, bíblicamente existen 3. La inteligencia de nuestro amado Señor Jesucristo es que de los 3 hizo uno. Por eso es que en Efesios 4:5 dice una sola fe, ¿no es cierto? Y un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y a su nombre, amado Señor. Ya que de los 3, lo repetimos, se hizo uno. Pero queremos ver, amados hermanos, ¿cómo debe ser bautizado un creyente? Decíamos hace unos días atrás, qué aberraciones doctrinales, qué horrores doctrinales con respecto a este tema. Predicábamos en la radio hace mucho tiempo
sobre este tema del verdadero bautismo. Entendemos que el bautismo es la simbología que cuando alguien es sumergido en el río, en el mar, en un lugar natural, se entiende que es la simbología y al introducirse al río, ¿no es cierto?, es muerte. Hemos sido bautizados en figura de su muerte, ¿sí? Muerte. Y cuando se nos saca del agua, es una simbología que resucita. Eso es por un lado. Cuando alguien también está bautizándoselo en el agua, también se cumple la palabra de Dios, que Dios perdonaría todos sus pecados y lo arrojaría, lo sepultaría en la más profunda de las mares, y de ahí no se acordaría nunca más de nuestros pecados. Entonces, nótese bien, esas cosas simbólicas, pero de gran importancia, única, ¿sí? Pasa usted, cuando es bautizado, simbólicamente de muerte a vida, y bíblicamente es el cumplimiento de lo que Dios está haciendo en ese hombre o mujer. Le está perdonando su pecado y está dejando que todos sus pecados se vayan por el río, se vayan por el mar y sean sepultados a las más profundas de las mares. Esa es una simbología básica de un bautismo. ¿Qué es lo que se cumple ahí? Aparte del mandamiento que tiene que ser bautizado. Bien, la pregunta: ¿qué hay con aquellos que se bauticen en una piscina? Jesucristo, cuando estuvo aquí, todas las cosas Él, amados, dejó y cumplió al pie de la letra, punto por punto, coma por coma. Todo minuciosamente en Él estuvo cumplido, como de Él estaba profetizado. ¿Sí? De Él estaba profetizado. Que lo iban a vituperiar, le iban a pegar, lo iban a escarnecer. Y ciertamente alguien dijo, como es el caso de Pilato: habla, yo puedo soltarte, tengo esa autoridad. Le digo, ninguna autoridad tendría sobre mí, dijo eso, ¿sí? Si ante el Padre no te lo hubiera dado. Y él podía muy bien zafarse de eso, pero él también dijo: ¿y cómo entonces se cumpliría lo mío? Entonces él minuciosamente se cuidó e hizo que todo lo que había escrito el Viejo Testamento de él se cumpla en la vida de Jesucristo, en él. Todo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué se cumple cuando en el tono de este tema del bautismo? ¿Qué es lo que se cumple? Cuando alguien es bautizado en una piscina, nada, Señor. No se cumple nada. Cuando alguien es bautizado en una piscina, no se cumple nada de lo que es el tema del bautismo en una persona. Y no te bien que Jesús no tenía necesidad de bautizarse. ¿Sí está escuchando? Hemos leído para qué es el bautismo. La Biblia dice que es para arrepentimiento. En otras palabras, para personas arrepentidas. La pregunta: ¿de qué tenía que arrepentirse Jesús? Por eso que Juan, cuando vino a bautizarse Jesús en el Jordán, se lo oponía. Si yo necesito ser bautizado de ti, y tú dices a mí que yo te bautice a ti cuando tú eres el mayor. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? La respuesta: deja, porque así conviene. La pregunta: ¿por qué convenía? Hay que razonar con lo que dijo Jesús, pues. Tiene que razonar, iglesia. Enséñese a reaccionar
meditar, a pensar cada palabra de lo que él dijo. Eso se llama escudriñar. Dejar porque así conviene. ¿A quién le convenía? ¿A él? No tanto a él, a nosotros. ¿Sí? Si hay gente que hoy día no quiere bautizarse, pero viendo el ejemplo que él ponía, ¿quién no se va a bautizar? A pesar que él no era que tendría que bautizarse. Era un cordero inmolado, significa sin mancha y sin arruga. Exacto. Si el bautismo es para arrepentido o arrepentimiento, lo mismo. ¿De qué tenía que arrepentirse? O en otras palabras, ¿de qué tenía que bautizarse y para qué? Pues. Pero él dijo dejar que así conviene. Lo hizo como ejemplo para nosotros. Que así como él se bautizó, también todos seamos bautizados. ¿Verdad que siempre pensó en nosotros? Siempre te llevaba en mente, a mí y a usted. Por eso que él dijo, porque así conviene. Conviene a él, no tanto a él, sino a nosotros. La pregunta: ¿será verdadero ese bautismo de una piscina? En piscina bautizan, escuche, la mayoría de religión aquí en la tierra. Los mormones bautizan de esa manera. Los testigos de Jehová igual. Y ahora esta gente, este personal que se la da del evangélico y que bíblicamente es un ecuménico unido a religiones mundiales, unido, ¿sí?, en un santo, entre comillas, ecumenismo, son aquellos que están bautizando a una iglesia en bautismo a través de una piscina. No sirve para nada. No se cumple lo que dice la Biblia en una piscina. Todo el mundo tiene que bautizarse en algo natural, sea un río o sea el mar o un océano, como usted le quiera llamar. No puede ser bautizado en una piscina. Y si en una piscina no sirve ese bautismo, no es bautismo, señores. Mucho menos en un charco, pues, o en una pocita, pues. Y lo peor, que gente coge y lo pone en una bandera, en una lavacana, lo ponen ahí y le cogen. Que no, voy a ver lo que pasaba, ojalá que ahora todavía ya no pase, en las cárceles. ¿Qué pasaba en las cárceles? Que como aquellos presos no podían salir y se convertían adentro, estos hermanos neófitos, ciegos, habían practicado, estaban practicando en las cárceles el bautismo con una lavacana. Lo ponían ahí y le rociaban agua con un recipiente. Lo mojaban, ya está bautizado. Me enteraba igual que hacen una poza, la llenan de agua y ahí también lo bautizan. Y la criatura que es neófita, ciega, se deja bautizar, la criatura espiritual, ¿no? No estoy hablando de la criatura del pequeñito. Se deja ahí bautizar y ya está bautizado, entre comillas. Y a su nombre, amado Señor. El otro bautismo que hace la religión tradicional, a la criatura
la llevan a bautizar. ¿Y qué clase de bautismo? Le repito, esto, dame un poco de agua, le echen la peladita. Por ahí me dicen que le ponen hasta sal, le palpatean, el curita de la parroquia, y ya está bautizado, hijito mío. Santo. Si algo que se hace, se dice o se habla, no está escrito aquí, no vale, señores. Así de sencillo. Repito, si yo hablo algo que no está escrito, no vale lo que yo hablo. Y si yo pienso algo que no está escrito, tampoco vale lo que yo pueda pensar. Y mucho menos si yo hago algo en el tono, en el tema del bautismo, que no encuadre en la Biblia, eso no vale para nada. Dele una ofrenda de aplauso. Debe de ser el bautismo en un río, en un agua natural, en el mar, pero no en un charquito de agua. No un poquito de agua en la peladita de la criatura. Tampoco en un tanque de agua. Tampoco en una piscina. Esos bautismos carecen de términos bíblicos. No son bíblicos. Y si Jesús se bautizó, todo creyente debe bautizarse como Él se bautizó. Todo verdadero hijo de Dios. Todo verdadero hijo de Dios debe bautizarse como Él se bautizó. Por eso el mismo Dios le quedó. Le repetimos, no, Él no debería de haberse bautizado. ¿Sí? Porque el bautismo es para gente pecadora, llamarlas al arrepentimiento y bautizarlos en el bautismo de arrepentimiento. ¿Sí? Yo la verdad bautizo para arrepentimiento. Exacto. Entonces tiene que ser bautizado en una fuente natural, señores. Gloria a Dios. Escúcheme, alguien me dijo a mí, se me acercó hace muchos años atrás, me dijo: pastor, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo le digo: a mí, ¿qué tiene que ver con eso? Y si este hombre se convierte a Cristo, o mujer se convierte a Jesús, y no se bautiza, se va sin bautizarse, ¿dónde va? Si la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y a su nombre. Tienen que leer bien la Biblia. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más adelante, en el tercer versículo dice: mas el que no creyere será condenado. O sea que la condenación no está en el bautismo, sino en el no creer. Pero veamos estos dos casos. La pregunta: ¿qué pasaría? Escuche, si un hombre o mujer viene y se arrepiente, ¿sí? Y en ese momento, ¿no?, coge, o más luego o mañana se muere, y no tuvo la oportunidad de bautizarse, porque eso ya ocurrió. Y si no lo cree, entonces por favor, ya es hora que razone, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el hombre de la mano derecha? ¿Ella escuchó eso? Eso era que razone. ¿Qué es lo que pasó con el hombre de la mano derecha? No todos los casos. Repetimos, no todos los casos son iguales. ¿Dónde está el pecado en cuanto a este tema? Que pudiéndolo hacer,
sabiéndolo hacer, no lo haces. Es pecado. Pero la pregunta no solamente para ustedes que están aquí, sino para los que algún día nos han de escuchar. ¿El de la derecha pudo bautizarse? Pregúntese. El de la derecha que moría con Jesús en una cruz también, ¿podía bautizarse? No. Estaba muriendo. Y Jesús le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escuche, iglesia, porque a la iglesia le falta doctrina aprender. Sí. ¿Por qué le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso? Y no se bautizó. ¿Qué propósito lo de Jesús, no? La de Dios, al ser morir una persona aquí y otra acá. No quiere dar a entender muchas cosas, ¿no? El uno que no se arrepintió y el otro que sí se arrepintió. Y también no quiere hacer entender sobre el bautismo, señores. ¿Sí? Porque una mujer, yo estando en la radio, me llamó, después de la programación radial de una de las radios de Guayaquil. Yo llevaba este tema en doctrina, Señor, en doctrina. Llevaba este tema y nos llamó urgentemente. Una mujer que lloraba. Le dije a mi siervo, por favor, atienda aquí el micrófono de la radio que yo voy a atender la llamada. Y fui a atenderlo, me paré. Le dije, sí, que el Señor me le bendiga. Me dice, hermano, estaba llorando. Dios lo ha utilizado grandemente. Escúchenme, razón. Hace tiempo mi papá se convirtió al Señor. Y luego que se convirtió al Señor, estaba grave mi papá. Estaba enfermo. Y el pastor, mi pastor, decía, era su pastor, le fue a predicar al papá de aquella hermana. Y este papá se convierte a Cristo de todo corazón. Pero luego que se convierte a Cristo, no pasó mucho tiempo, par de horas, que ¡pum!, murió. La criatura espiritual, la hermana, le pregunta a su pastor que su papá no había recibido el bautismo. Y la pregunta de ella era si su papá se iba al cielo o no. Este hombre, pastor, neófito, ¿sabe qué le dijo? No, tu papá se fue al infierno. ¿Escuchó eso? Porque la idea de gente neófita, como ahí dice, que el que quería fuera bautizado será salvo. Entonces ellos deducen. Como este creyó, se convirtió, pero no fue bautizado, se fue al infierno. El pastor mandaba al papá de la hermana al infierno. Deduce. ¿Pero por qué, hermano? Por falta de conocimiento. Por falta de entendimiento, iglesia del Cordero. ¿Sí? Jesús ya lo ve que lo mandó a bautizar. No estaba muriendo todavía. Mateo 28, 16. Todavía no le llegaba la hora de morir. Sí. O de partir, perdón, de esta tierra. No le llegaba. Pero ya había ocurrido lo de ese hombre, de la mano derecha. Ya había ocurrido. Ese hombre se había arrepentido y se había convertido a Jesús. Dos cosas. ¿Sí? ¿Por qué se arrepintió? Porque reconoció que lo que estaba padeciendo era por causa del pecado. Se lo dijo al de la derecha, al de la izquierda. Cállate. Nosotros a la vez padecemos según nuestras obras. Se estaba arrepintiendo. Lo segundo que hizo es, Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se había convertido. Se había arrepentido
y se había convertido. ¿Qué hizo Jesús? Hoy estará conmigo el preso. ¿Por qué le dijo hoy? Porque en ese día iba a morir, pues. Pero la pregunta, si tuviera ese pastor neófito, ¿ah? Y Jesús le pregunta, a ver, pastor neófito, este que acaba de morir, se arrepintió a mí, se arrepintió y se convirtió a mí, ¿dónde va ahorita? Ese neófito le iba a decir también, se va al infierno, Señor, al infierno. De seguro el Señor lo iba a coger de los moños. Por lo mismo, pegarle un remesón verbal, a que no sea un ciego, pues. El pecado está en que pudiéndolo hacer, no lo haces. ¿Sí? Alguien que se te acerque, por favor, debe una comida, y tú teniendo no lo hagas. Es un pecado. Pero si alguien te pide comida y tú no lo tienes, ¿será pecado no darle comer al que te pide comida cuando tú no lo tienes? No es pecado, pues. Si este hombre se hubiera bajado de la cruz, ¿escuchó? Si este hombre que moría a la derecha se hubiera bajado de la cruz, tuviera oportunidad de bajarse, ya es otra cosa. Ahora se tiene la oportunidad de bautizarse. Si se pudiera haber bajado, no moría, tenía oportunidad de bautizarse. Si no lo hacía en semejante caso, entonces ahora sí podemos dudar que ese hombre se vaya al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque pudiéndolo hacer, no se bautizó, entonces es pecado. ¿Sí te entendieron? Yo estoy seguro que miles de gente va a entenderlo después. La iglesia se pierde por falta de conocimiento. Pastores que están al frente de una obra que carecen de este conocimiento, porque son unos verdaderos vagos, ¿sí? Unos verdaderos neófitos. Entonces la señora que me llamaba por teléfono me decía, llorando, yo le agradezco a Dios, porque desde años, el pastor le había hecho creer que el papá, que se convirtió de todo corazón a Jesús y no pudo bautizarse, estaba en el infierno. ¡Qué ignorancia! ¿Sí? Otro caso sería si el papá se convirtió a Jesús, Dios lo levanta de esa enfermedad, se cura, se sana, y ahora que no quiera bautizarse, es cosa diferente. Personalmente yo dudo que si ese hombre no bautizado se muere, yo dudo que vaya arriba. Está correcto que si un hombre o mujer pudiéndose bautizar, teniendo el tiempo, sabiendo lo que él tiene que hacer, estando bueno y sano, tiene sus dos piernas y de todo, y no quiere bautizarse, quiere dar dudar que no está arrepentido, porque toda persona que quiere bautizarse es porque está arrepentido, porque precisamente el bautismo es para Cristo. Se lo repito, porque precisamente el bautismo es para arrepentimiento. ¿Sí? Es para arrepentimiento. Si una persona pudiéndose bautizar no lo hace, está en pecado ese hombre, ¿no? En desobediencia y en no arrepentimiento. Yo recuerdo de una anciana donde yo estoy pastoreando muchos años atrás. Esta anciana en una de las campañas o predicas se convierte a Jesús. Qué lindas ancianas aparentemente. Iba todos los días al culto. Y pese a su edad, era la que más alababa con entusiasmo.
gozo aparente y alegría también aparente. Yo decía, Dios mío, qué alma que se ha convertido de todo corazón. Yo como pastor de ella estaba muy, pero muy contento, ¿no? Porque no todo el mundo, ¿no es cierto?, realmente ama a Dios como debe de amarse. Sí. Y entonces estaba contento. Bueno, ya pasó unos días, creo que pasó ni una semana. Yo había dado una enseñanza del bautismo, ¿no? Y bueno, yo digo, llegó la hora, ahora sí, de decirle a la anciana que procedamos al bautismo. Y efectivamente, en uno de esos días de culto, terminado el culto, le digo, mi amada, por favor, sentémonos un ratito, y comenzamos a hablar. Le digo, miren, aquí dice la Biblia que el que creyere, ¿no es cierto?, será salvo. Pero también aquí dice que el que se bautizara, este sería el salvo. Entonces yo le explicaba lo que dice la Biblia. Y le dije, bueno, ya usted ya ha creído, se ha convertido a Cristo, viene todos los días al culto. ¿Sí? Y ahora lo que usted tiene que hacer es bautizarse. Cuando escuchó el bautismo, se horrorizó. Yo dije, ¿qué le pasó? La espanté a la anciana. Me dice, mire, no, me dice el pastor, todavía yo no me quiero bautizar. Alabanza. Yo, bueno, como estaba en el culto, ya era tarde, tenía que irse. Yo le dije, ¿sabe qué, mi amada anciana? Uno de estos días, ¿qué le parece? ¿Me puede recibir a la casa para hablar de este tema del bautismo? ¿Sí? Me dice, ya está bien, pastor, vaya a la casa a cualquier momento. Efectivamente. Porque yo quería explicarle más, porque eso se tardaba. Porque a lo que ella me dijo que no se quería bautizar, yo inmediatamente, esta anciana no está arrepentida. ¿Sí? Nosotros conocemos algo de la palabra, pues. Y se ve que cuando una persona no quiere bautizar, porque no está arrepentida, pues. Porque el bautismo es precisamente para hombres y mujeres arrepentidos. Fui en uno de esos días a la casa, conversamos. Y ella no, por más que yo le decía la palabra, iban aquí para allá, miren, hay que bautizarse por esto, por la razón esta. No. Quedé viendo yo a la anciana y le digo, mi anciana, miren, a Dios no se le miente. Seamos sinceros ante Dios, dígame, ¿por qué no quiere bautizarse? No, que todavía no, está bien, pero todo tiene un porqué, pues. Dígame, mi anciana, ¿por qué no quiere bautizarse? La anciana me vio, agachó la cabeza y ahora sí abrió su corazón. Y dijo el por qué no se quería bautizar. Le dice, mire, pastor, estamos nosotros ya a finales de octubre. Ya viene noviembre y viene diciembre. Mis hijas y mis nietos y nietas están en el extranjero. Y por estos fines de semana ellos vienen. Y aquí en la casa se arma una pachanga de la que usted no se imagina. Pastor, pero yo no tomo, solo bebo nomás, vino nada más. Me da vuelta la cabeza, pero solo es vino, pastor. Y por eso es que no me quiero bautizar, porque quiero pegarme mi última pachanga. Entonces, mi amado, si ese hombre de la derecha se vacaba, me perdonaba la vida y estaba con vida, no se bautizaba, iría arriba, yo dudo que vaya para arriba. Sí, dudo, porque pudiéndose bautizar, no lo hace. Ese hombre está mal en pecado, pero no pudo. Iba a morir ese día, por eso es que el Señor dijo, hoy estarás conmigo el Padre. Y precisamente en ese hoy murió el de ayer. Y su alma fue a dar arriba, como lo dijo Jesús. Usted ve que yo he ido sin número de veces a los hospitales. Recuerdo que una vez fui a Solca, de las tantas veces, y me tocó con una señora conocida del barrio, que estaba ahí precisamente en ese hospital de Solca, donde van los de cáncer.
tenía cáncer al estómago, tenía una virigota grandota en su barriga, un tumor inmenso, canceroso. Recuerdo, hermano, que le predicamos y de todo corazón se convirtió a Jesús. Gloria a Dios. Recuerdo, mis amados, que ella convertida a Jesús cambió el semblante, se sonrió, estaba gozosa. Uno sabe cuando alguien ya se convierte a Jesús, ¿no es cierto? Le cambia el semblante y todo. Yo digo, gloria a Dios. Yo también contento, gozoso. Me estaba despidiendo y digo, mi amada, mañana le traigo el mejor helado para que se lo coma. Ella se sonrió, me dice, ya, pastor, se sonrió. Cuando yo iba como a 20 metros a cruzar la puerta de esa sala, ¿sí?, donde estaban los pacientes de cáncer terminales, el Señor me hace y me dice, vuélvete y dile que no se lo traigas mañana, sino que hoy día vas y te lo consigues. Y le traigo hoy día mismo. Yo le dije, Señor, pero mañana puedo traer. Te digo que hoy le des. Me volví donde ella y le dije, mi sierva, mañana no le traigo, hoy día le voy a traer, voy a buscar ese helado. Y fui a buscar el helado. Me costó bastante porque en esos sectores no vendían helados. Y fui, busque, y orando al Señor, ahora dónde, y tal, y encontré el helado. Lo trajo. Le traje allá y se lo comió todito. Con qué gusto, la vi que comía. Luego que se reunió, bueno, ya estamos amando, le dije a ella. Promesa cumplida, me despido. Dios la bendiga. Nos vemos mañana. Efectivamente, regresé el día de mañana, al otro día. Cuando yo voy a visitar al mismo lugar, la cama estaba vacía. Yo dije, le han dado el alta, ya se la llevaron a la casa. ¿Tú la curaste? Pregunté a la doctora, ¿y la paciente que está ahí? Murió en la madrugada, me dijo. ¿Me está escuchando eso? La pregunta, ¿dónde se fue? Como el pastor aquel que dijo que se iba al infierno. ¿Será capaz usted de decir eso? Ahora que sabe la verdad. ¿Sí? Si tú, pudiéndote bautizar, no lo haces, yo dudo que vayas para arriba. Está correcto aquello. Está correcto, porque así dice. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Abajo. Y el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí es donde debemos saber doctrina. Que el pecado está en que sabiéndolo hacer o pudiéndolo hacer no lo hace, entonces es pecado. Le repito como me mandé el ejemplo. Me pide alguien de qué comer. Yo teniendo le digo que no. Teniendo. Pudiéndole dar. No le doy. Pequé. ¿Sí? Pequé. Pero si me viene a mí, ¿no es cierto? Y yo no teniendo, ¿qué darle a él? Si a mí me hace falta también para la comida. Estamos poniendo un ejemplo, ¿ah? Y no le doy de comer porque yo no le puedo dar. Estoy pecando. No es pecado, pues, Señor. Le repito, el pecado es que sabiéndolo hacer o pudiéndolo hacer, no lo hace, entonces es pecado. El de la derecha no pudo, pues. Y los que están en la cárcel tampoco pueden bautizarse, pues. Sino que la biografía de ciertos predicadores que van allá. El que puede bautizar será salvo. Entonces, miren, como aquí usted no puede, vamos a cogerlo y meterlo ahí en el tanque del agua. Y ahí están haciendo eso. Eso, por eso que están haciendo eso. ¿Escuchó eso? Por eso. Y estas congregaciones pseudo elegantes, vagos, ociosos, que construyen piscinas para ahorrarse la molestia de irse al mar, al río, o buscar un río mar. Están haciendo eso. Pero hay de estos sinvergüenzas pastores que están haciendo eso. ¿Sí?
no tiene nada que ver con el verdadero bautismo de la Biblia. Señores pastores, pastores entre comillas, lobos rapaces de las ovejas. ¿Sí? Hay de ustedes, ¿sí? Hay de ustedes que estén haciendo eso, bautizándolo donde Dios no lo manda a bautizar. ¿Sí? Porque no se cumple lo que dice la Biblia en un bautismo hecho ahí en una piscina. No se cumple lo que dice la Biblia. Como tampoco se cumple un bautismo que le moje la peladita nada más. No se cumple lo que dice la Biblia. Una porque es criaturita y las criaturitas no tienen de qué arrepentirse, ya que el pecado original que le llama por ahí la religión tradicional ya fue perdonado. ¿Cuándo fue perdonado el pecado original? Bueno, si usted no sabe qué es pecado original, se lo explico por los ojos que me miren y no saben lo que estoy hablando. Un pecado original quiere decir pecado de origen. Pecó Adán y Eva y todos fueron traspasados el mismo pecado en todos. Se llama pecado original o pecado del origen de la tierra o de los hombres. Por eso se llama pecado original. ¿Sí? Ya. Ese pecado original que tenía la criatura, Jesucristo se lo sacó. ¿Cómo se lo sacó y cuándo se lo sacó? Por mi palabra están limpios, dijo Jesús. ¿Y cuándo lo limpió a los niños? Cuando Él dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. ¿Sí entendió cuándo le sacó el pecado original? Entonces las criaturas no tienen por qué bautizarse, señores. Sino, lo mínimo que tienen que hacer es traerlos a presentar. Pero no a bautizarse. Ya cuando comiencen a tener uso de razón, diferente. Ahí sí tienen que bautizar. Bien, entonces, mis amados hermanos, tantas veces que me he topado con gente que se han convertido de corazón. Recuerdo que iba por la 19 Goyena en la ciudad de Guayaquil, la calle 19 Goyena. Íbamos con nuestra esposa. No, yo iba solo en ese entonces. Recuerdo que viene un carro y atropella a un hombre. Él iba cruzando y un carro vino por ahí, oiga, lo legó. Por primera vez yo había visto eso. Tanto que me quedé medio estupefacto, trémulo de ver semejante. Yo solamente había visto en las películas nomás. Que ahí cogen a los hombres como muñecos, los elevan, los matan, los descuartizan. Solo en películas. Pero estaba viendo ahorita de ojo a rostro de ese hombre. Estaba en media calle, viene un carro, oiga, ¡bum! Le voy cuando cayó, ¡pum! Se escuchó horrible. Y ese carro se mandó a cambiar, se perdió, dejándole al pobre hombre ahí. Y ese hombre que temblaba ya muriendo. Corremos a él, le dijimos que haga una oración, la hizo. Y luego de eso murió. ¿Dónde se fue? Con Cristo, Señor. Entonces, estas cosas, hermanos, llevábamos nosotros por los medios informáticos de la radio hace años. Y esta señora, hermana, nos llamó. Damos gracias a Dios porque, tal como dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Entonces me dijo: ahora yo entiendo que mi papá no está abajo, sino que está arriba. ¿Sí? Porque papá nunca pudo bautizarse. ¿Sí? Nunca pudo. Se convirtió como el pastor, hizo la oración y a los pocos momentos dejó de ser. No hubo oportunidad para bautizarse. Le repito, como el hombre de la mano derecha. Tampoco hubo oportunidad para bautizarse, ya que el pecado es sabiendo o pudiendo ser lo bueno, no lo hace, es pecado. El de la derecha, que moría con Jesús, no pudo bautizarse. Pero escuche bien, si ese hombre se bajaba vivo y donde no se bautizaba, yo no creo que iba arriba. ¿Sí? Yo no creo. Dudo que toda persona, oiga, se dedica,
Yo dudo que cualquier persona que se convierte a Jesús y no se bautiza pudiéndose bautizar, dudo que esa persona vaya arriba. Que quede muy bien claro en esta enseñanza. No estamos enseñando, cuidado. Hay gente terrible, que enseguida propaga, porque así me ha pasado. No, ese Luis Flores, porque así cuando ya tienen con coraje con uno, ya no le dicen el hermano Luis Flores, sino ese Flores. Así cuando te corejeas con tu esposa, ya no le dicen mi amor, ni nada, sino esa mujer, ¿no es cierto? O ese hombre, ¿no? A veces por coraje se dice eso. Bueno, cuando están con coraje con uno, le dicen de todo, menos hermano. Entonces, óigase bien, aquí no estamos propagando en absoluto que el que creyere y no se bautiza se va arriba. Yo no estoy diciendo eso. Cuidado, mucho cuidado. Por eso se llama enseñanza, para explicarles, ¿sí?, los dos casos. El primer caso, el de la derecha, se convierte y se arrepiente a Jesús, ¿sí? Y el Señor Jesús le dijo: oye, estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no se bautizó. ¿Por qué? Porque no pudo, ¿sí? Y por tanto, como no pudo, se fue para arriba. El otro caso, que un hombre o mujer, pudiéndose bautizar, sabiendo que hay que bautizarse y pudiéndose bautizar, no lo hace, dudo que vaya para arriba. Dudo, ¿sí? Bíblicamente lo dudo, porque toda persona, como ya hemos demostrado la palabra, que está verdaderamente arrepentido, se bautiza, Señor. Una persona verdaderamente arrepentida, usted le habla: bueno, ahora tiene que bautizarse. Amén. Enseguida dice así, porque está arrepentido, ¿sí? Pero cuando una persona que se entrega no se quiere bautizar, ese hombre no está arrepentido. Como en el caso del anciano, no se quería bautizar porque quería pegarse su última pachanita. No sé si logró hacerlo, no lo sé. Ya no está aquí en la tierra, pero no sé si logró hacerlo. Su última pachanga, y ahí siguió a Cristo, no lo sé. Pero le repito, no creemos aquí bíblicamente que una persona que se convierta a Jesús, se arrepiente y se entrega a Jesús, no creo que pudiéndose bautizar, no lo haga, se vaya arriba. Yo dudo en gran manera que eso ocurra. Pero en el otro caso, ¿sí?, de esos enfermos, de gente que tienen ese momento, como en el caso del hombre de la mano derecha, ¿sí? Créame, yo he visto sin número que le hemos predicado nosotros como instrumento de Dios, así, sin número, y luego han muerto. Me metí en otra ocasión, ahí mismo, en el Solca, en el cuarto o sala donde están ya para morir los cancerosos. Solca es un hospital aquí en el Ecuador o en Guayaquil, donde están los de cáncer. Me metí. Lo que se observó ya en esa sala, que estaban ya los más terminales de cáncer, unos esqueléticos. Yo lo miraba y Dios mío, se daba espanto, ¿verdad? Eran puros huesitos, se habían disecado, pero ahí estaban con vida. Dios me utiliza para predicar ahí. Créanme, Dios me utiliza. Y después que yo lanzo el llamado ahí en la misma sala, ¿no? Porque si quiera había unos, por lo mínimo 50 en su respectiva cama, ¿sí?, unos a uno. Y yo comienzo a predicar, el Señor nos toma, habla, y ahora sí le digo: bueno, quien quiere recibir a Jesucristo en arrepentimiento y conversión a Él, levante su manito. Oh, tamaña sorpresa. Casi la mayoría de la sala con sus manitos huesitos, aceptando a Jesucristo. Un tremendo espectáculo, ¿no? No es que nosotros sabemos, sino que yo me maravillo de la misericordia de Dios para con esa sala.
¿Sí? Se convirtieron. Se le hizo la oración. Yo saliendo de ese cuarto, ¿no? Yo saliendo de ese cuarto, estando por ahí, por otro lado, después me acerca a una doctora que los atendía ahí, le digo, oiga, ellos son los que no tienen ya esperanza de vivir, ya se habían convertido, ¿ah? Me dice, sí, dice. Cada minuto deja de ser uno. Santo. O sea que ahorita que ha pasado, ya me imagino que ya tenemos que coger algunos ahí adentro. ¿Escuchó lo que queremos decir? ¿Sí? Se convirtieron y por ahí mismo dejaron de existir. La mayoría. ¿Dónde se fueron? Los neófitos. ¡Al infierno! ¡Al infierno! Santo. ¿Qué neófito no hay en la iglesia del gobierno? ¿Sí? Al infierno. Se convirtieron, se arrepintieron, se fueron arriba. Déjate estar bautizando en las bacanas, mujer y hombre de Dios. ¿Sí? Si están en la cárcel, espera a que ellos salgan. Algún día han de salir. Pastor, y si no salen, pues se fueron arriba, pues, si se convirtieron de todo corazón, pues. Y si no se bautizaron, no pudieron. Porque están adentro, no pueden. Y para hacerlo tienen que salir. Si salen y no se bautizan, entonces otro es el cantar. ¿Sí entendió, iglesia del Cordero? Yo creo que sí. No nos olvidemos de todos los versículos de la Sagrada Escritura, hermano. Para que usted lo repase en casa, ¿sí? Pudiendo hacer lo bueno, no lo hace, es pecado. ¿Sí? Gracias damos a Dios. Esa mujer fue libertada. Gracias daba a Dios. La que me llamó por teléfono. ¿Sí? No nos olvidemos de todo esto. Y si usted ha sido bautizado en piscina, por favor, sálgase corriendo de esas clases de congregaciones que de seguro son ecuménicas. ¿Sí? Congregaciones falsas, con harta levadura adentro, que no van a cambiar nunca los que se congregan ahí, porque no le prediquen el arrepentimiento. ¿Sí? Sálgase corriendo de ahí. Y vaya a buscar una de sana enseñanza. Ahí le van a predicar la verdad. ¿Sí? Y no se olvide de este tema. Si su papá murió, se convirtió a Jesús, se arrepintió de su maldad y no pudo bautizarse, está arriba. ¿Sí? Si Dios permite, mañana lo va a ver. Si usted parte hoy o mañana. ¿Sí? No está abajo. Déjense bautizar en charquitos de agua, señores. Cojan esa piscina, trasládenla a su casa y péguense un piscinazo con sus hijos. Para eso sirven las piscinas. Y si quieres ser nadador profesional, bueno, llévatela a tu casa, pastor. Y sácame esa piscina de la casa de oración. Déjate de aplicar mal el bautismo. Vaya y hágalo en un río, o en el mar, o en el océano. Pero ya basta de tanta falacia, de tantas falsas doctrinas, que aparentemente ya lo bautizó en la piscina, lo encharcó de agua, pero nada tiene que ver con el verdadero bautismo de las sagradas escrituras. Nada más. Que el Señor les bendiga a los amados hermanos. Vamos a ponernos. Demos gracias al Señor. Si alguno de ustedes han sido bautizados en piscina, por favor, no se olviden. Hablen con la pastora y que le bauticen. De nuevo, la palabra de nuevo no es. La palabra es que se bauticen bien. ¿Sí? Porque no hay dos bautismos, hay un solo bautismo.
pero el que vale es el verdadero. ¿Sí? No quepa la palabra que porque usted fue bautizado en una piscina vaya a decir, me voy a bautizar de nuevo. No, no es de nuevo, sino que se va a bautizar ahora sí, bien, como dice la Sagrada Escritura. Porque no hay dos bautismos. ¿Sí? Si el de allá de la piscina valiera, o del charquito, o del tanque de agua, que ahí lo ponen de cabeza a esos pobres, y ya lo bautizan según muchos. Por favor, háganse bautizar como es debido.